Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El tema que vamos a trabajar hoy con una música de fondo supremamente hermosa. La canción se llama Lilith Marlene, ¿sí? Y habla sobre el tema que vamos a ver y es la Primera Guerra Mundial. Imagínense que en 1915 un poeta alemán, ¿sí? Del antiguo imperio alemán, el tipo empieza a escribir este poema y en la Segunda Guerra Mundial es cuando ya lo musicalizan, entonces ya se empieza a ver algo o se empieza a escuchar algo mucho mejor. Tanto así que Lilith Marlene es el himno eh, de la Marina alemana en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con esto o con esta hermosa canción de fondo les voy a explicar la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial viene de 1914 a 1918. Tiene muchos factores. Es una guerra que nos permite comprender cómo está conformado el mundo y por qué se generan tantas disputas o por qué se generaron tantas disputas en ese momento. Imagínense ustedes que el mundo era un lugar dominado por los grandes imperios, ¿sí? Imagínense que en el siglo XIX, de 1800 a 1899, el mundo estaba dominado por las grandes potencias de ultramar. Entonces estaba dominado por Francia, estaba dominado por Inglaterra, recuerden que Inglaterra tenía mucho poder, y Alemania, Rusia, entre otros elementos, ¿sí? Entonces Europa tenía el control de absolutamente todo y fundaba una cosa que se llamaban las colonias. Tenían colonias en Asia, tenían colonias en África, tenían colonias hasta aquí en América, hasta el siglo XX. Recuerden que la última que se pudo independizar como tal bien fue Cuba. Entonces, Europa era muy poderoso. Imagínense ustedes, chicos, que ese poder fue representado también en un lugar que era muy importante para el planeta y es donde nace la civilización humana, donde nace la humanidad, y es en África. África es supremamente importante, pero entonces los europeos sabían que no podían irse a la guerra tan rápidamente. ¿Por qué? Porque causar una guerra sería supremamente malo. ¿Ustedes han visto Sherlock Holmes? Juego de sombras, cuando el señor Sherlock Holmes pelea contra el señor Moriarty, contra el profesor Moriarty, y el profesor Moriarty lo que hace es decirle: la guerra va a ser inevitable, pero lo único que yo quiero es vender las banditas y quiero vender las municiones, porque Moriarty tenía una fábrica de armas, lo único que él quería era plata, dinero. Entonces, con base en esto, imagínense ustedes que hacia el siglo XX las grandes potencias ya estaban divididas, es decir, las colonias ya estaban divididas. ¿Y a quién le tocó la mejor parte del ponqué? Le tocó a Inglaterra y a Francia. A esos les tocó, mejor dicho, las colonias francesas en África eran muy grandes, las colonias inglesas ¿en qué? En África eran grandísimas. Pero ¿a quién le fue mal en ese paseo, en esa repartición? Imagínense que les fue mal, pero a los alemanes. Pero los alemanes estaban representados en otro elemento y era el imperio alemán, el gran imperio alemán, que estaba revuelto con el imperio austrohúngaro y también el imperio turco otomano. Entonces esta es una guerra donde ese imperio turco otomano es donde pues van a haber países como Turquía, ¿no? El imperio austrohúngaro, vamos a tener países como pues Austria y Hungría, que era la conformación de Austria y Hungría como tal. Y los alemanes, que van a factorizar también Alemania y van a factorizar un fragmento importante de los polacos, de Polonia. Bueno, imagínense ustedes que estos manes estaban que se azotaban en la cara. Desde hace rato, desde el siglo XIX estaban que se pegaban, pero no se habían podido pegar. ¿Por qué? Porque causar una guerra a nivel o a una escala mundial sería supremamente complicada. Entonces imagínense que se empiezan a generar una serie de elementos como cuáles.
las armas empiezan a mejorar. Recuerden que en el siglo XIX las guerras que conocíamos eran guerras de mosquetes, es decir, que la bala era circular, era una bolita. Imagínense que en el siglo XX llega un señor francés y lo que hace es volver la munición, la bala, en vez de volverla circular, la vuelve de una manera cónica. Y lo que hace es que le da mucha más velocidad y mucho más alcance, ¿no? Entonces, bueno, ese por un lado. Lo siguiente, imagínense que empiezan a fabricar, en vez de esos mosquetes solamente podían disparar un solo, perdón la expresión, tiro, pero solamente tenían que recargarse y se demoraban alrededor de 1 o 2 minutos. Eso era supremamente largo. Y tras de largo era supremamente tedioso, porque las guerras que se daban eran guerras que dejaban muchos muertos y muchos heridos. Por ejemplo, la guerra de secesión norteamericana, donde pelea el norte contra el sur, es una guerra supremamente que deja alrededor de casi unos 60,000 muertos y mutilados muchos más. La guerra de independencia norteamericana o la guerra de independencia colombiana también es una guerra donde abunda la carnicería, ¿sí? Porque es que los dos ejércitos se encuentran, dispara primero uno y después dispara el otro y pues no tiene gracia, ¿no? No hay táctica como lo que vemos en la guerra regular hoy en día. Y con emboscadas o sea, existen, pero no son tan vistosas como lo es en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la guerra del bosque de las Ardenas es maravillosa, ¿sí? Bueno, imagínense ustedes entonces que los europeos estaban que se cascaban, tenían ya la tecnología. En Estados Unidos y en varias partes de Europa se empezaron a fabricar los fusiles y las armas de repetición. Entonces la tecnología de las armas empezó a crecer de una manera brutal. Inventaron una cosa que se llama el gas de cloro. El gas de cloro, bueno, ustedes casi no lavan el baño, no creo que sepan qué es el gas de cloro, pero imagínense que cuando termina su mamá o su papá de limpiar el baño, queda con un fuerte olor a cloro y pues hace llorosear los ojos. Eso multiplíquenlo por 400,000 directamente en sus pulmones, es decir, les quema los pulmones. Inventan el gas de cloro, que es terriblemente poderoso, inventan el gas mostaza, empiezan a generar lanzallamas, nacen los primeros tanques, los aviones, pues ya les explico la guerra por aviación. Imagínense ustedes que, listo, ya tenían la tecnología. Segundo factor. Los alemanes, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio turco otomano estaba que se armaba porque les tocó un pedazo pequeñito del pastel de África. Les tocó un pedacito pero chiquito, no tenían casi elementos. Entonces el Kaiser alemán dice, no, ¿por qué? No, de malas. Y lo primero que tiene que hacer es que buscar la manera de que se genere una guerra. ¿Cómo? Pues imagínense que por allá en Serbia se va un tipo que se llama Francisco Fernando, ¿sí? El tipo es archiduque de Austro-Hungría y el tipo es el único heredero del rey de Austro-Hungría, del emperador austrohúngaro. Imagínense ustedes que se va a poner supremamente bravo porque los serbios, ¿sí? Ustedes van a buscar en internet, mapa de Europa, van a buscar dónde queda Serbia y Montenegro, ¿listo? Los serbios mataron al archiduque Francisco Fernando. ¡Ja! Y empieza, oiga, ese es uno de los factores del tirón, ¿no? Entonces, empieza como tal a estallar lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque eso es muy sencillo. Aunque la cosa era de Austro-Hungría contra los serbios, lo primero que hicieron los alemanes es decir, ¿sabe qué? De malas. Lo primero que vamos a hacer es unirnos a nuestros aliados de Austro-Hungría
y después de que nos unamos a nuestros aliados de Austro-Hungría, nos vamos a unir a nuestros aliados de los otros grandes imperios y vamos a empezar a pelear, ¿sí? A lo que los franceses, los ingleses van a decir, no, pero es que no estamos de acuerdo. Entonces, imagínense que vamos a tener por un bando, el bando que va a ser conocido como la Triple Alianza y como la Triple Entente, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener por un lado a los señores alemanes, a los señores austrohúngaros, ¿sí? Vamos a tener al Imperio Turco Otomano, ¿sí? Y aparte de que vamos a tener al Imperio Turco Otomano, vamos a tener al Reino de Bulgaria, ¿sí? Contra, pues, la Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos va a llegar al final. Entonces, hay que tener en cuenta que no valen mucho, ¿sí? O sea, en ese sentido, ellos no valen mucho. En la segunda sí se paran duro, sí se pone fuerte la vaina. Pero en la primera, la verdad, no tienen absolutamente nada que ver. Y bueno, entonces imagínense ustedes que se unen esta que es conocida como la Triple Alianza, se va a poner a pelear directamente contra la Triple Entente. La Triple Alianza se va a poner entonces a pelear contra la Triple Entente. Recuerden, entonces les explico. La Triple Alianza va a estar constituida por los imperios Austro-Hungría, Alemania, el Imperio Turco Otomano y el Imperio Búlgaro. Eso va a ser como la Triple Alianza, y la Triple Entente van a ser todos estos países como Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y los Estados Unidos, que recuerden que no tienen mucho que ver. Entonces, vamos a recapitular un poquito para podernos poner a entender. Entonces tenemos los siguientes factores. La muerte del archiduque, ¿sí? La necesidad, imagínense que vamos a tener otro elemento, que es la necesidad de colonización por parte de los alemanes. Los alemanes se creían los máximos poderosos y efectivamente sí lo eran, tenían muchísimo poder. Y como tenían tanto poder, lo que hicieron fue comprar muchas armas, y como compraron muchas armas, ellos ya sabían que si empezaba la guerra, ellos podían defender, tanto así que se pudieron mantener mucho tiempo. Tenemos también un factor muy importante, que es el que ya les había explicado, que es la industrialización del negocio armamentístico. Eso es supremamente importante. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque recuerden lo que yo les dije de la bala tipo Goulet y de lo que empezaron a fabricarse como rifles de repetición. Entonces ya se podía disparar de una manera mucho más rápida, los cañones aumentan. Bueno, resulta que todo esto, pues, súper genial hasta ese punto. Esa unión comienza con la guerra, a generar una guerra que va a ser romantizada por los mismos europeos. ¿Qué es la romantización de la guerra? Imagínense ustedes que en las guerras del siglo XIX, todo lo que se conocía como las guerras del siglo XIX, eran guerras para salvar la patria, ¿sí? Eran guerras que permitían la independencia de países, que permitían la ayuda a otros territorios, entre otros. Bien, pero imagínense ustedes, señores estudiantes, que eso fue lo de menos. ¿Por qué? Porque esa romantización de la guerra, los europeos pensaban, no, voy a ir a la Primera Guerra Mundial. Tanto así que inventaban poemas hermosos como Lili Marlene, el que les estoy poniendo acá, para romantizar la guerra. Lo que se dieron cuenta, ¿sí?, era que cuando empieza la pelea de una manera brutal, van a encontrar que ya no es como antes. Me explico. Ya los dos ejércitos se encontraban y se disparaban, pero no solamente se disparaban una vez, 3, 4, 5, 6, 7 veces, 10 veces en algunas armas.
Recuerden que existe la Gao, la Tommy Gao, que es el arma que tiene 4 cañones y empezaban a disparar, entonces los ejércitos empezaban a morir de una manera brutal, ¿ya? Entonces, recapitulemos, factores del tirón o los factores generales de la Primera Guerra Mundial. Primero, la muerte del archiduque Francisco Fernando. 2. La necesidad de la colonización de África por parte de los europeos, pero los europeos como los alemanes. 3. La industrialización de las armas. 4. La alianza entre los imperios. Entonces recuerden que Alemania se une al imperio de Austria-Hungría y Francia se va a unir a Inglaterra, entre otros, ¿vale? Y por último, la romantización de la guerra. ¿Qué tipo de guerra es la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial es una guerra supremamente aburrida. ¿En qué sentido? En que el desarrollo de la guerra, cuando los soldados se dan cuenta de que esa vaina, mejor dicho, morir no era divertido como lo estaban planteando. O sea, imagínense morir por gas de cloro. O sea, o imagínense morir... o sea, literal, que usted no lo dejen ni disparar porque es un muro de carne humana. ¿Sí? Junto con sus compañeros en una línea es un muro de carne humana. No tiene gracia morir así. O sea, no es lo romántico de la guerra, porque la guerra es muy romántica. La guerra es terriblemente romántica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos o los alemanes inventan algo que, mejor dicho, dio principio y fin a la guerra, y es la guerra de trincheras. ¿Qué son las trincheras? Las trincheras son unos huecos ni los hijuemadres de 2x2 o de 3x2, o sea, 3 de profundo, 2 de... Y la idea era empezarse a disparar de trinchera a trinchera. No es rentable dispararse de trinchera en trinchera, es muy demorado, ¿sí? 2, se empieza a generar una serie ¿de qué? De elementos como cuáles. El alambre, no puede avanzar uno, cómo va a avanzar. Y pues imagínense que la mayor parte de la guerra se da en un territorio europeo, entre los límites de Francia y Alemania, y los límites de Francia y de Alemania y Polonia, los límites, y todos estos límites es territorio o es tierra muy fértil. ¿Tierra fértil de qué? De maíz, de trigo, de cereales como tal. Y ustedes saben quiénes son los primeros que se hartan ese tipo de elementos. ¿Qué plagas? Las ratas. Entonces las ratas tenían una enfermedad, por eso hace 100 años tuvimos otra pandemia de gripa igual a esta, ¿sí? Entonces... por las ratas de la Primera Guerra Mundial. Entonces los soldados, cuando volvieron a casa hacia 1900, después del 18, cuando vuelven a casa llegan enfermos, y la pandemia empieza a ser de las suyas, otra pandemia de gripa, pero fue expuesta por las pulgas y las ratas, porque si ustedes se ponen a pensar, las trincheras eran terriblemente desaseadas, ¿sí? Imagínense usted dormir en un hueco todo el tiempo y sin poder avanzar, desmoralizado, desmotivado, que después le tiren gas de cloro a la trinchera, y obviamente todo eso se va a acumular y eso se va, o sea, eso va a perder mucho la gracia de la guerra como tal. Posterior a eso, imagínense ustedes que la guerra entonces no se vuelve romántica. La guerra, bueno, entonces planteemos una guerra naval. Las embarcaciones hacia la Primera Guerra Mundial no eran muy avanzadas, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que como se dio en el territorio de Europa, entonces fue una guerra intercontinental, es decir, se pelea dentro de la misma Europa. Sí hay grandes peleas dentro del mar, ¿para qué? Pero... por ejemplo, yo no voy a comparar por ejemplo, el desembarco de Normandía en el 6 de junio del 44. No lo puedo comparar con el cierre del puerto de ¿qué? De Francia en la Primera Guerra Mundial. Yo no puedo comparar Midway con elementos navales, o sea, Midway, que fue la batalla del Pacífico, ¿no?
O sea, la batalla más grande que se pudo librar de mar, ¿sí? En los tiempos modernos. Entonces, no comparemos. ¿Listo? La Primera Guerra Mundial es importante, pero no tan importante lo que les estaba diciendo. Y bueno, imagínense ustedes que estos elementos dieron para que la guerra fuese una guerra de trincheras. Entonces es una guerra donde no hay avance. ¿Por qué no hay una pelea de aviación así bien bacana? Primero, los aviones no es que sean muy desarrollados. Debemos tener en cuenta que los hermanos Wright tienen éxito en sus experiencias como en la primera década del siglo XX. Y aparte de que pues, los aviones no son muy bien puestos. Hubo pruebas con Zeppelins. Ustedes saben lo que es un Zeppelin, ¿no? Un Zeppelin es un dirigible, lo que se conoce como un dirigible, pero pues no es muy rendidorcito ese tipo de elementos. Además, como son guerras de trincheras, entonces pues cabía la posibilidad de, como no había tanta tecnología, el disparo de bombas puede ocasionar fuego amigo. Disparar directamente a las trincheras no. Hubo grandes pilotos, ¿sí? En la guerra. El Barón Rojo es uno de los más reconocidos, que era por el lado de los alemanes, ¿no? Bueno, entonces eso me va a generar, o eso generó una serie de costumbres o de elementos que dieron a la guerra un tanto de desgaste. Es decir, a los 2-3 años de guerra, nadie sabía quién iba ganando, ¿sí? Tanto así que en 1918, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, le preguntan al Kaiser, no, es que usted va perdiendo, le dicen al Kaiser, y el Kaiser, como que el Kaiser alemán, el Kaiser dice, ok, bueno, pues perdimos. Está bien, me parece. ¿Qué tipo de conflicto va a desencadenar la Primera Guerra Mundial? Obviamente va a generar el totalitarismo de la Segunda Guerra Mundial, pum, 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 o sea, brutal. Pero pues lo que les comento, chicos, este elemento va a ser un tipo de conflicto armado directo, porque pues es una guerra directa. Finaliza con el pacto de Versalles, ese pacto que posteriormente Adolfo Hitler va a obligar a los franceses a volverlo a firmar cuando ganan, cuando toman posteriormente Polonia y toman el pedazo de Francia, entre otros. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, me va a entregar miles de consecuencias, ¿sí? Primero, miles de muertos. Segundo, la desmoralización de los grandes imperios. Tercero, como consecuencias, también me va a entregar la crisis económica de 1929, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando les explique el ítem de la crisis económica se van a dar cuenta. Aparte de que me va a entregar la crisis económica del 29, me va a entregar posterior el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque gracias a la Primera Guerra Mundial es que Alemania se llenó de motivos para poder generar la Segunda Guerra Mundial. La volvió a perder, pero de todas maneras siguen siendo supremamente poderosos, ¿no? Son un imperio poderoso, es una nación muy poderosa hoy en día, ¿no? Entonces me va a generar todas estas conclusiones. Las armas se modificaron mucho más. Recuerden que las comunicaciones empiezan a mejorar mucho más en la Primera Guerra Mundial y todo queda enfiladito para que llegue el señor Adolfo Hitler después y empiece a dominar el planeta. Eso, señores estudiantes, junto con lo que tienen que leer del libro de Erich Hobsbawm, ¿sí?, de la guerra total, con base en eso vamos a elaborar los trabajos que tenemos que hacer. Pero espero que disfruten mucho esta canción de Lili Marlette, porque literal es una joya. Se las voy a dejar ahí en la descripción del video, es hermosa. Y espero que nos podamos ver en clase, o que después de que nos estemos viendo en clase podamos entender un poquito mejor. ¿Listo?
Cuídense mucho, chicos, y cualquier pregunta la voy a estar respondiendo en el live. ¿Listo?